Muy buenos días, queridos estudiantes de Ciencias de la Educación. Después de haber visto las corrientes filosóficas y de haber profundizado las corrientes filosóficas que sustentan los paradigmas educativos, hoy vamos a tocar el tema de fenómeno del conocimiento. Vamos a comenzar dando las definiciones de los conceptos más principales que vamos a tocar en este tema, como fenomenología, conocimiento, ontología, objeto, sujeto y el dualismo que forman entre objeto y sujeto. Fenomenología es un método que aspira a comprender la esencia general en el fenómeno conocimiento concreto. Conocimiento es un fenómeno de conciencia en la cual la realidad se refleja y se reproduce en el pensamiento humano del sujeto cognoscente. Ontología es parte de la metafísica que estudia el ser. En algún momento ya lo hemos dicho que metafísica se define como más allá de lo físico. El objeto es aquel que transmite la imagen del sujeto cognoscente. Y el sujeto cognoscente es aquel que percibe y captura las propiedades de la imagen del objeto conocido. El dualismo es aquella doctrina que aplica un orden de cosas como resultado de la acción de los principios opuestos, como en este caso entre objeto y sujeto-objeto. La teoría del conocimiento es una explicación e interpretación filosófica del conocimiento humano desde la fenomenología. Aquí juegan un papel preponderante el sujeto y el objeto. El sujeto se explica desde la premetafísica, antes de la metafísica, en la cual vamos a encontrar al subjetivismo y al objetivismo. El objetivismo nos va a decir que es difícil de que el conocimiento se dé sin el objeto, ya que el objeto determina el conocimiento. Y el subjetivismo le va a dar más bien más importancia al sujeto, porque sin el sujeto no hay conocimiento. Cuando hablamos de objeto, hablamos del objeto real y del objeto ideal. En epistemología se hablaba de objeto concreto y objeto abstracto. El objeto real es todo lo que nos es dado por la experiencia externa e interna. Es una autorreflexión. El objeto ideal o abstracto se presenta como cosas irreales, meramente pensadas. Por ejemplo, las matemáticas no son reales por su propia cuenta. Los números, hay dos árboles, pero no existe el número 2 como tal, como si fuera un objeto. Las figuras geométricas no se sostienen por sí solas, sino están más bien en los objetos existentes, en los objetos reales concretos existentes. Por tanto, pertenece a un objeto ideal. ¿Cuándo un conocimiento es verdadero? Para que un conocimiento sea considerado verdadero, la imagen que tiene el sujeto del objeto debe concordar con él mismo. Es decir, la verdad es la relación entre lo que percibe el sujeto del objeto. A partir de aquello, se plantean incógnitas como, por ejemplo, ¿puede el sujeto aprender realmente del objeto? ¿Es la razón o la experiencia la fuente y base del conocimiento humano?
¿Cuál es el criterio que nos dice, en el caso contrario, si un objeto es o no es verdadero? Además del conocimiento racional, ¿existen otras formas o especies del conocimiento humano? ¿Cuál de las dos interpretaciones del fenómeno es la justa? A partir de estas preguntas, cuestionamientos, surgen soluciones premetafísicas, soluciones metafísicas y soluciones teológicas. En las soluciones premetafísicas, el objetivismo nos va a decir, el objetivismo determina al sujeto. El sujeto para el subjetivismo toma las propiedades del objeto y las produce. El objeto es algo dado que posee en sí una estructura completamente definida. El sujeto reconstruye la estructura de la imagen del objeto. Platón, el gran idealista, fue el primero en defender el objetivismo, desde su teoría de las ideas, en la que propone que las realidades objetivas forman parte de un reino objetivo. Los objetos son algo dado, que presentan una estructura totalmente definida, estructura que es reconstruida, digámoslo así, por la conciencia cognoscente del sujeto. El subjetivismo, por su parte, nos dice el conocimiento reside sobre el sujeto. San Agustín explica los principios del conocimiento como contenidos lógicos de la razón divina, Dios. Estos son interpretados por la conciencia en un sujeto. No hay objetos independientes de la conciencia. Por su parte, las soluciones metafísicas nos van a decir en el realismo, posición epistemológica según la cual hay cosas reales, independientes de la conciencia. Pueden ser ingenuo, natural y crítico. El realismo ingenuo, nos dice, no está influido por ninguna reflexión crítica, ya que las cosas son tal como las percibimos. No existe el problema entre el sujeto y el objeto. El realismo natural está influido por reflexiones críticas sobre el conocimiento, es decir, no identifica el contenido de la percepción y el objeto, sino que distingue el uno del otro. El realismo crítico, en cambio, nos dice, critica el conocimiento estableciendo que la percepción está determinado por estímulos externos que actúan sobre nuestros órganos sensoriales, por ejemplo, sonidos, olores, sabores, etc. El idealismo, por su parte, nos dice, el objeto del conocimiento no es real, es ideal. Según Berkeley, el ser de las cosas consiste en su ser percibidas. Esto solo aplica en cosas materiales, no a las almas. Ejemplo, realista, idealismo subjetivo, idealismo lógico, objetivo. El realista existe el yeso fuera e independientemente de nuestra conciencia. Hablando del mismo yeso, el idealismo subjetivo nos dice, yeso existe solo y dentro de nuestra conciencia. El idealismo lógico, objetivo,
hablando del mismo yeso, nos dice, el yeso no existe ni en nosotros ni fuera de nosotros. Este necesita ser engendrado. El yeso es un concepto. El fenomenalismo es la teoría según la cual no conocemos cómo son las cosas en sí, sino cómo nos parecen. Niega las cualidades primarias y todas las propiedades especiales y temporales. En cambio, Kant establece cómo conocer el objeto a través del espacio y el tiempo, como interpretaciones sensibles sobre la realidad. Crítica y posición propia. Se realiza una crítica del realismo e idealismo y a su vez se toma una posición en la disputa entre estos dos. La disputa entre el realismo no pudo terminarse por medio de los métodos racionales e empiristas. Las soluciones teológicas nos dicen que hay soluciones panteístas y soluciones monistas. Trata de absorber todos los fenómenos en una unidad, dos aspectos de una misma realidad. El sujeto y el objeto tienen que concordar plena y necesariamente. Según Spinoza, el orden y enlace de las ideas es el mismo que el orden y enlace de las cosas. Es decir, que dice lo absoluto como la unidad del objeto y el sujeto. Dualista y teísta. La solución del problema está en la idea de divinidad como origen común del sujeto y el objeto. El dualismo empírico del sujeto y el objeto tiene por base un dualismo metafísico, más allá de lo físico. Como causa creadora del universo, Dios ha coordinado de tal suerte el reino ideal y el reino real, que en ambos concuerdan y existe una armonía entre el pensamiento y el ser. Como conclusiones, las soluciones premetafísicas antes de la metafísica, encontramos el subjetivismo que le da fuerza al sujeto y el objetivismo que le da fuerza al objeto. En las soluciones metafísicas encontramos al realismo, al idealismo y al fenomenalismo. En las soluciones teológicas, en cambio, vamos a encontrar las monistas, las panteístas y el dualista y teísta. Conclusión general. En un primer momento, en el conocimiento, el objeto determina al sujeto, ya que éste obliga al sujeto a pensar y crear un concepto acerca de él. En la acción pasa lo contrario, siendo el objeto el determinado por el sujeto, ya que éste establece propiedades del objeto según su percepción. Son importantes el objeto y el sujeto en el conocimiento. El conocimiento nunca será verdadero, ya que para obtener la verdad certera se debe conocer la esencia del objeto, y esto solo es posible siendo el mismo. Hemos hecho de manera sintética el tema. Enseguida vamos a lanzar algunas preguntas para trabajar y también se va a dar algunas instrucciones
para poder entregar. Que tengan